Tú has estado ahí, ya no como Dennis Robinson, ya no has estado como Juliaca, has estado como Perú. En México, en los ojos de México, peruano, oh, Perú, has estado ahí. Entonces, mira, con esa introducción sí puedo, como decía, lanzarte y decir que sí eres una autoridad para hablarnos de estos dos temas en un momento tan elemental, tan importante, que muchos varones y mujeres están camino a un proceso electoral, ¿verdad? Entonces yo quiero entrar ahí empezando a hablar de lo que son los secretos de la oratoria. Este es el último texto, ¿sí? Sí, es el último que... Porque antes estuvo ya nos trajiste sí, el lenguaje corporal, ¿verdad? Entonces, háblanos de tu último texto, por favor, que tiene que ir seguramente de la mano, ¿no? Sí, se complementan en realidad, ¿no? Secretos de oratoria, secretos de oratoria. ¿Qué cosas dices? ¿Qué te llevó a escribir este libro, por favor? La idea en realidad es trabajar justamente esto. Yo he estudiado, justo ahora ya estoy por sustentar, para optar el título, estoy haciendo un máster en comunicación no verbal en la Universidad Miguel de Cervantes de España. Ya estamos en las fases finales, haciendo todo el proceso de la investigación para que sustentar. Ya no falta casi nada y si bien creo que hay que trabajar muchísimo la comunicación en nuestra región. Se dice que los provincianos somos muy tímidos, muy calladitos, que no sabemos conectar, y hay investigaciones científicas que demuestran que sí, que saber hablar, saber hacer contactos, saber ganarse amistades es una clave vital. Inés Temple, que es un referente y columnista del Diario de Comercio, decía que el 80% de los puestos de trabajo no salen en los periódicos, en los medios de comunicación, son de boca a boca. Oye, tienes un amigo que trabaja en esto, oye, me recomiendas, son contactos. El mundo, Harvard hizo una investigación, dice que el 85% del éxito de una persona no depende del título, sino de su capacidad de desarrollar habilidades blandas, de tener una gestión del estrés, de manejar su inteligencia emocional y de conocer gente, de tener una comunicación asertiva. Y usted, que tiene mucha experiencia laboral, habrá visto más de una vez que a veces por no saludar a un compañero de trabajo, por un solo saludo, que a veces omitimos porque estamos cansados, estresados, porque nos peleamos con alguien, porque de pronto ese día estábamos distraídos, no lo vimos y obviamos el saludo. Pero la otra persona, solo por ese saludo, ya armó todo un problema en la oficina, me tiene bronca y empiezan los conflictos laborales. Una sola palabra que a veces no le decimos a los hijos. O sea, me sorprende, yo cuando me han invitado a talleres de padres, converso y nos sale más barato verbalizar lo que sentimos. Pero ocurre que muchos papás a veces, cuando llaman la atención a sus hijos, en vez de hablar con ellos, decirles, oye, ¿qué pasó?, explicarles, conversarles, les compran cosas. De pronto se pelean o le llama la atención, riñe, le llama la atención al hijo y te lo llevas a comer pollito, ¿no? O le compras la zapatilla que te pedía. En vez de decir, hijo, te he llamado la atención por esto, ocurrió esto, yo te dije esto. Nos falta demasiado trabajar nuestra comunicación. Y es uno de los puntos, curiosamente, que más se le ha criticado incluso a nuestro presidente actual, Pedro Castillo. Su carencia de habilidades comunicativas. Pedro Castillo y muchos analistas que ya han evaluado mucho de la comunicación de Pedro Castillo han coincidido en que el gran problema de la comunicación de Pedro Castillo es que él tiene muchas ideas en la cabeza. Quiere decir muchas cosas, pero le cuesta plasmar esas ideas que tiene en la cabeza con sus palabras. Por eso incluso pasan videos donde él se cuenta la historia esta del pollo, ¿no? La famosa parábola de Castillo del pollo. Y él se empieza a trabar. ¿Por qué? Porque está pensando en tantas ideas y su lengua, su comunicación, su lenguaje verbal no puede seguir la misma hilación. Claro, Robinson. Y cuando sucede esto, ¿cuál es el secreto? ¿Qué cosa hay que hacer? ¿Cómo hay que recomendar y trabajar con esa persona? En realidad, ya con los años que tengo de experiencia trabajando con personas, cada persona es un mundo. Y normalmente yo veo una persona, y los analistas de comunicación no verbal normalmente vemos a la persona, establecemos algo llamado línea basal, ¿no? Vemos cómo realmente se comunica. Y en base a su realidad, le enseñamos qué es lo que tiene que mejorar. Y cada persona es diferente. Porque a veces también cuando la gente habla de oratoria les hacen recitar un poema, ¿no? Un verso, y lo recitan bonito, pero el problema de ese tipo de enseñanza es que no te funciona necesariamente en la vida real.
Yo no me imagino a alguien que de pronto sale y tú lo ves en la tele, ¿no? Curso oratorio y aparece recitando un poema bonito y que vaya a la tienda y le diga, señor, bienvenido, buenos días, véndame pan. O sea, no hablamos así todos los días, hablamos como estamos hablando ahora. Por supuesto. Entonces, Sí. realmente la comunicación no es un molde que hay que hacer que todos repitan, sino que cada persona tiene una forma de comunicar. Hay personas que no saben, tienen problemas de habla, desde la dislalia, tartamudez, tienden a trabarse, gente que más bien tiene miedo, tiene ansiedad social y sufre pánico al hablar, y hay que trabajarlos diferente. Gente que de pronto tiene bonita voz, y hay muchos colegas, y usted conocerá muchos colegas que en los medios de comunicación tienen una gran voz, y he notado que muchos de ellos tienen gran voz, gran paralenguaje, pero tienen raquítico movimiento de gestos, tienen poca expresión facial, enfocan toda su comunicación a su voz y fallan en otros canales de comunicación. Por eso cada persona es un universo. Por supuesto. Y eso es lo fascinante, ¿no? supuesto. Ubicar a estas personas. Estamos hablando ayuda. de esos secretos, de los secretos de la oratoria. Y es que eso, en un momento empatando, en el momento que vive el país, ¿no es cierto? Estamos caminando a un proceso electoral, es crucial, es elemental para un político el tener que manejar todos estos secretos, conocer esos secretos para aplicarlos en el momento de dirigirse ante un público, una manifestación, un meeting, en una conferencia de prensa con los periodistas, ¿no es cierto? O sea, son diferentes públicos, son claves para que el ciudadano, varón y mujer que está en política, pueda conocer todo esto. La política tiene que actualizarse, definitivamente. Yo he estado justo asesorando a algunos candidatos también de otras ciudades, incluso en Lima, y las campañas políticas han cambiado, pero todavía tenemos una creencia de que la campaña, al menos en algunas regiones, acá también lo he notado con varios candidatos, tiene que ser el estilo antiguito, ¿no? De pasar afiches, de colocar pintas y punto, ¿no? Y de pronto tal vez echarle barro al otro compañero, a la competencia, hablar mal de otra persona, cosas así. Pero no, hemos cambiado mucho, la sociedad ha cambiado, estamos en una época de nativos digitales, donde las redes sociales tienen gran influencia, donde tienes que crear una marca personal si es que quieres realmente generar una huella. Y muchos candidatos se preocupan de hacer campaña, pero no hacen marca personal, claro. No tienen comunidad. Y como no tienen quien los respalde, es muy difícil crecer. Les cuesta, porque no entienden que eso es vital, claro. Que eso es muy importante. Mira, que hay algo simpático que yo estoy leyendo acá en el último texto que escribes. Dennis Robinson aquí se borda, es terrícola, soñador, autor, coach profesional, conferencista, licenciado en administración y marketing. Interesante, ¿eh? Terrícola, somos terrícolas. Sí, definitivamente. Qué bueno, pero ahí viene el valor agregado en las otras cosas, pues. De niño era tan introvertido, mira cómo es de anecdótico, ¿no? Cómo se dan estas cosas. De niño, Robinson era introvertido, un niño, pero que no le gustaba el público, ¿no? Pero de niño, ¿cómo ha ido cambiando? ¿Qué cosa moldeó eso para que ahora seas un experto y no tengas problemas de esa comunicación con el público, ¿no? ¿Qué cosas ha pasado en tu vida? ¿Qué crees que ha sucedido para ese cambio en ti? Personas. Ajá. Personas, simplemente Ya. personas. Justo este año ya estamos por lanzar el nuevo libro que estoy haciendo, que conmemora mis 10 años de trayectoria como conferencista, y ese libro rinde homenaje a las personas más importantes de mi vida, y rinde homenaje a una persona que es muy importante, que es el profesor Juan Falla Valle, del Colegio San Román. Mira, que en paz descanse. Sí, o sea, Juanito. El profe Juan Falla, cuando me conoció, y hay gente que dice, y eso es un error también, que cuando los papás vienen y me traen a sus hijos para talleres, para ayudarlos, tengo que explicarlo bien, ¿no? Que a veces dicen, no, pero tú no eres tan calladito. No, los niños pueden ser introvertidos o extrovertidos. Esos son tipologías psicológicas, y eso es normal. Yo sigo siendo introvertido. Mira. El problema es que ser introvertido no significa ser tímido, sino que hay gente que sí ha vivido experiencias que los vuelven tímidos, y hay gente que vive experiencias tan feas que no solo se vuelven tímidos, sino que sufren ansiedad social, que ya no quieren ni socializar, están encerrados en la casa, no quieren hablar con nadie, y ya son casos más graves, donde trabajamos con herramientas más complejas. Hay gente que vive timidez porque de pronto salió al colegio, empezó a hablar y sus compañeros le hicieron bullying y se empezó a volver tímido. Ahí viene. Como hay gente que es tímida, que es introvertida como yo, que soy ratón de biblioteca, que no salgo mucho de casa, me gusta la casa, y sí,
a raíz de también situaciones que viví de joven me volví tímido, pero justo es donde aparece el profesor Juan Falla, que cuando yo lo conocí, él me dijo, ya está, y en el libro nuevo cuento esa historia y cómo el profesor me dice, yo voy a hacer de ti un campeón. Solo una frase cambió todo, porque cuando él me dice eso, yo obviamente no le creí, pero al final, ¿qué pierdes, no? Con intentar. Me metió a la selección de atletismo, llegué a ganar, el Círculo de Periodistas Deportivos me dio un premio, estuve con el IPD, incluso iba a pasar para representar en los trasandinos. Fui inscrito al IPD de la región Puno, pero tuve una lesión en la rodilla y ya no continué. De ahí ya se estancó. Pero lo que yo más rescato es que el profesor Falla usó el atletismo como excusa para convertirse en ese segundo padre que necesitaba en ese momento. Mira, qué bonito, en alguien, ¿no? que me devolvió la confianza en mí mismo, porque a veces solo necesitamos que nos devuelvan esa fe. Te empoderó. Mira, sí. ¿Qué hablamos cuando titulas el lenguaje corporal? ¿De qué estamos hablando? Damas, caballeros, candidatos, escuchen, ¿de qué hablamos cuando se menciona el lenguaje corporal? El lenguaje corporal en realidad es el término comercial, ¿no? El término correcto o más científico sería comportamiento no verbal, que tiene que ver con todas las señales no verbales que damos. Y hay demasiados canales de comunicación que tenemos. Y que yo en realidad, más que oratoria, en realidad enseño lenguaje corporal, ¿no? Enseño a entender qué comunicamos y les enseño a comunicar correctamente según lo que hacen. Hay gente que estudia derecho y yo tengo que enseñarles a comunicar para litigar. No puedo enseñarles a recitar poemas, tengo que enseñarles a litigar, a usar sus habilidades comunicativas para su beneficio. Hay gente que son empresarios y tienen que comunicar para poder trabajar con su gente, porque a veces nos falta eso y no podemos dirigir a nuestro personal. Consecuencia, el personal no te hace caso, el personal te estafa, el personal se aprovecha de uno y esas consecuencias dañan a la empresa y tengo que ayudarlos a comunicar en ese ámbito. Hay chicos que son de colegios y que quieren perder el miedo y trabajamos con ellos según la realidad y lo que hacemos es interpretar todos esos canales de comunicación. Y la comunicación no verbal me permite a mí, sobre todo, trabajar tres cosas. Uno, nuestra comunicación al hablar en público. Desarrollar el carisma, que por cierto a muchos candidatos les falta trabajar. Desarrollar la ley de autoridad, proyectar seguridad, que también hay candidatos que les pasa. Es una paradoja curiosa en la política, es que los candidatos o quieren ser muy carismáticos o quieren proyectar mucha autoridad, pero no pueden combinar ambos, sí, no. Que es lo ideal. Una persona altamente persuasiva, decía Robert Cialdini, que investigó por más de 30 años la persuasión, una persona altamente persuasiva tiene la capacidad de ser empático, transmitir ese carisma, pero también tiene mano, como dice su programa, mano firme para tomar decisiones. Y a veces hay candidatos que dicen, este me cae bien, es chévere, pero en el municipio no va a hacer nada, porque no tiene esa mano, esa fuerza, esa seguridad. Y hay otros que los ve seguros y dicen, no, este pata va a hacer lo que quiera, pero no me cae. Mira, Denis, rapidito para ponerte un ejemplo, ¿dónde ubicamos a Alan García, que en su momento fue uno de los mejores oradores, o los últimos oradores? Combinaba esa empatía, sabía llegar. ¿Cómo lo describes, cómo lo defines a García Pérez, Finao? Si analice, tengo un video incluso en TikTok, donde uno de mis videos más vistos, o sea, tiene casi 200,000 vistas ese video de Alan García, y Alan García manejó las dos leyes, las combinó muy bien, porque no por nada llegó a ser incluso reelecto, a pesar de todas las cosas que hizo. Pero lo más curioso, y eso ya entra en perfilación de personalidad, es que él siempre fue una persona más autoritaria. Y eso a veces le traicionaba, que cuando él trataba de ser carismático, su lado autoritario le ganaba. Por eso, por lo que tú ves gestos, ¿cuáles gestos de comunicación no verbal podemos ver en personas prepotentes, ¿no? Uno, levantar mucho el mentón, que es un gesto confrontativo, de prepotencia. Recordemos como cuando le dio la patadita, ¿no? al señor, y tú ves cómo él levanta el mentón, ¿no? Esa vez cuando agarra a García y le hacen la entrevista sobre el caso de Odebrecht y dice, demuéstrenlo, pues imbéciles. Sí. Y ves cómo él siempre hace dos cosas. Uno, el movimiento de mentón, que es un gesto confrontativo. Dos, en proxémica se acerca, se expande, hace movimientos expansivos ascendentes, como reclamando el territorio, como diciendo, yo domino este lugar, tú no, mira. Yo mando. Y eso también lo lleva en detección de mentiras a una de las herramientas más curiosas que se utiliza, que se conoce como la perorata enardecida. En la detección de mentiras,
cuando de pronto alguien miente, cuando Alan García de pronto podía mentir, un indicio muy interesante es que él se ofendía. De pronto usted le cuestionaba algo y él decía, demuéstralo, pues, ¿qué problema? O sea, te exijo que te retractes. Decía, no, eso no es cierto, se ofendía. Porque el ofenderse en análisis de credibilidad es una perorata, ¿no? Él en vez de responder sí o no, se ofende. Y si te das cuenta es algo que muchos políticos también cuando nos cuestionan hacen, se ofenden. No, esto es cosa de la izquierda, no es cosa de la derecha, es cosa de esta gente, de estos grupos, pues no, tú eres un periodista comprado, no, ya no quiero hablar contigo, y se ofende.